En esta ocasión me siento muy contenta de tener por primera vez al doctor Garcilaso, quien coordina lo que nosotros conocemos como las clínicas estomatológicas, y de eso vamos a platicar bastante porque hay una gran trayectoria por parte de la universidad realizando este trabajo desde las clínicas. Buenas tardes, doctor Garcilaso, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Licenciada Cecilia, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por la cordial invitación. Espero que al final de cuentas sea pues, que sea de interés de muchos y podamos al final de cuentas dar a conocer las actividades que hacemos dentro de esos espacios universitarios. Claro que sí, gracias. Pues antes de comenzar, me gustaría presentar al doctor Alfredo Garcilaso Gómez. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con la especialidad en ortodoncia y prótesis. Es profesor investigador de la UAM Xochimilco en el Departamento de Atención a la Salud desde el año 2005. Ha participado en diversos textos, libros y revistas alrededor de su especialidad y su proyecto de investigación es denominado Control de glucemia y su posible relación con caries, periodontopatía y lesiones de la mucosa bucal en diabéticos tipo 2 en las clínicas estomatológicas de la UAM Xochimilco. Actualmente es el coordinador divisional de los laboratorios de diseño y comprobación, que en realidad nosotros en la vida cotidiana de la UAM Xochimilco lo conocemos como las clínicas estomatológicas. Ahora, ¿qué son las clínicas estomatológicas o como ustedes las llaman oficialmente? Laboratorios de diseño y comprobación. Exacto. Que a final de cuentas ese término va dirigido a las actividades que se desarrollan dentro. Pero bueno, son las clínicas odontológicas, clínicas dentales, para nosotros clínicas estomatológicas, pero a final de cuentas se denominan laboratorios de diseño y comprobación porque justamente cumplen esa función. ¿Qué es lo que se hace en un laboratorio? Se hace el análisis, la experimentación, la evaluación y posteriormente la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los alumnos ahí? Bueno, los alumnos justamente lo que intentan hacer es llevar a cabo esos conocimientos que reciben en aula, aplicarlos y comprobar de a final de cuentas qué es lo que estas actividades a través justamente de las aplicaciones de estos conocimientos, desarrollar actividades, aplicar estas actividades clínicas y establecer los resultados. Y eso a final de cuentas deriva en un montón, muchísimos resultados, no solamente para el alumno que le vaya desarrollando esas competencias y esas habilidades, sino el conjunto de todas estas actividades nos lleva justamente a establecer que más que clínicas son centros universitarios de investigación, de servicio y de docencia. Es a final de cuentas lo que desarrollamos en esos espacios universitarios. Claro que es esta cuestión del sistema modular. Así El es. alumno, junto con el docente, hacen un proceso de enseñanza-aprendizaje, ubican una situación, la atienden como una problemática, investigan al respecto y construyen conocimiento a partir de lo que ahí trabajaron. Yo también soy Así de es. sistema modular, por eso me la sé. Tiene ese eje, claro que tiene ese eje, de ahí el nombre, de ahí deriva los laboratorios de diseño y comprobación, que para muchos podría decir, ay, que son clínicas, sí, claro, son clínicas Sí. dedicadas a la atención y el servicio, pero el eje fundamental de esto, a final de cuentas, tiene una perspectiva diferente. De hecho, tiene una perspectiva muy interesante en cuanto al servicio que se genera. Porque se busca a final de cuentas generar un beneficio a la comunidad que rodean esas clínicas. Entonces, ¿cómo a final de cuentas sabemos qué afecciones tienen? Pues a través de la investigación, una investigación epidemiológica que nos conduce justamente a determinar, a establecer diagnósticos, cuáles son los padecimientos principales alrededor de esa área y posteriormente las clínicas han trabajado para justamente llevar atención de esos principales problemas que se están generando. Y el gran eje, a final de cuentas, de esas clínicas, el gran eje en la actualidad y siempre desde su origen ha sido la prevención, ¿sí? Nosotros no, este concepto en la actualidad de que hablan de que la prevención se viene manejando desde el origen de los mismos laboratorios de diseño y comprobación, desde el origen, su principal objetivo es la prevención. ¿Cómo cuántos estudiantes se han formado a través de esta experiencia en las clínicas?
Antes de la pandemia, estoy hablando de a mediados, tuvimos nosotros la fortuna de, bueno, se logró la acreditación en el año del 2019, se generó todo este proceso, nos lo confirmaron un año después. Había 7,500 alumnos que habían sido, que egresaron y titulados justamente de la carrera de estomatología. 7,500 son los que han egresado de la misma licenciatura y que han sido, a final de cuentas, han sido titulados, y muchos de ellos ocupan, a final de cuentas, extraordinarios cargos. Bueno, de hecho, varios de estos alumnos que egresaron en las primeras generaciones son profesores pilares en este momento aquí mismo en la universidad, ¿sí? Y hay ejemplos, no menciono algunos porque se me vaya yo a dejar de mencionar algunos otros y se vaya a generar aquí un conflicto. Queda mal. Pero sí le podría decir que esos profesores que egresaron justamente en esos primeros años son pilares fundamentales que ahorita forman parte del cuerpo docente de la carrera. ¿Sí? Y también me imagino que llevan su consulta privada, la mayoría. Muchos de ellos sí, muchos a final de cuentas, bueno, es algo extraordinariamente que tiene que ser muy congruente. Y recordemos que aquí también se desarrolla mucha investigación, entonces muchos profesores están volcados justamente a este proceso de investigación y desarrollan actividades en la mañana y desarrollan también muchas actividades de investigación, pero muchos otros también profesores desarrollan consulta privada y esa consulta privada les permite de alguna manera consolidar. Hay una revolución, como todo lo que sucede en este mundo contemporáneo. Hablamos de computadoras, hablamos a final de cuentas de cualquier concepto que vayamos justamente a hablar, hay una renovación muy acelerada. ¿Qué pasa en los consultorios dentales, en la odontología? Materiales, sistemas, técnicas, equipos, todo eso se está viviendo una avanzada renovación. Entonces, al estar uno sentado en un sillón dental, nos toca enfrentar y resolver situaciones. Eso permite de alguna manera ir cambiando también conforme va cambiando la odontología. Y al estar dentro del área docente, pues no solamente no se cambia de una manera técnica, sino con todo un fundamento científico, porque así como hay cosas que surgen y que son innovadoras y que hay que instalarlas, implementarlas, hay otras que hay que descalificarlas. Y hay que decir, esto simple y sencillamente no es más que forma parte de un mercado, de un aspecto más comercial que un aspecto de salud. Y nos toca hacer filtros también para poder desarrollar eso, y bueno, estar de alguna forma también incorporándolo a los planes de estudio. Entonces, es lo que nos toca también. O sea, yo creo que el hecho de que mucha gente esté en investigación y otros tantos están en el área clínica, pues nos permite justamente mantener vigente y actualizada la carrera. Claro, y por ejemplo, si una persona que no vive ni en Tepepan, ni en Nesa o en San Lorenzo, ¿pueden ir a la clínica o está restringido a un área de geográfica? Está abierto completamente a quien solicite, a final de cuentas, el servicio. Alumnos llevan a algunos familiares y surgen, al final de cuentas, de diferentes espacios. Mire, yo fui durante 11 años jefe de servicio de la clínica Tepepan y me tocó vivir situaciones muy peculiares. Una de esas, una paciente que aborda un taxi y la persona estaba llorando por el hecho de que salía de una consulta privada y le habían dicho que era un dineral, ¿no? Sus problemitas bucales y la situación que vivió. Y el taxista, bueno, entablan comunicación y le dice el taxista, oiga, yo conozco un lugar porque yo he ido donde le va a salir extraordinariamente, son muy buenos y sale extraordinariamente económico. Y ese día lleva justamente a la paciente a la clínica. Las clínicas tienen una forma de trabajar muy peculiar. Primero, se trabaja con un sistema multinivel. ¿Qué significa esto? Los alumnos, de acuerdo a la etapa en la cual ellos están estudiando, desde conceptos básicos hasta conceptos avanzados, se integran en equipos de trabajo. Entonces, los pacientes reciben una atención multinivel.
Por parte de algunos alumnos les desarrollan algunas actividades, otros otras, otros otras. Eso permite que también estén bajo la observación y la orientación de profesores, de diferentes profesores a lo largo de su proceso. Nos permite de alguna manera cada uno de los procesos irlos observando, analizando y da como consecuencia procedimientos bien hechos, observados, analizados, bien hechos. Esta persona llega justamente bajo la recomendación del taxista. ¿Por qué? Porque sabía a final de cuentas de todo el proceso que se había desarrollado. ¿Dónde viven? Alrededor de las clínicas. A veces incluso llegan gente que vive en el norte de la ciudad a estas clínicas que están justamente instaladas en el sur de la ciudad. Y no necesariamente tienen que ser de la comunidad. No hay una restricción en ese sentido. La clínica, incluso si llegan en algún vehículo de muy buen nivel y de muy buena condición, tampoco se restringe, no se restringe a final de cuentas el ingreso a la clínica. Hay este concepto de la inclusividad, creo que tenemos que desarrollarla en todos sentidos. Aquella persona que tenga la fortuna o el beneficio de haber llevado tener un vehículo adecuado o una mejor forma de vivir, no se le puede negar el servicio tampoco si lo está solicitando en la universidad. ¿Y qué tipo de programas son los que desarrollan ahí en las clínicas? Básicamente tenemos tres programas eje, ¿sí? Es atención integral al niño. Yo le comentaba, los alumnos a final de cuentas se distribuyen de acuerdo a les llamamos fases. El alumno a partir del cuarto trimestre se integra a las actividades clínicas y la carrera está dividida en 4 fases. La fase 1 y 2 están enfocadas a actividades básicamente de prevención y dirigida también a niños. La fase 2, que son los trimestres 6, 7 y 8, están enfocadas a desarrollar actividades justamente en niños. La fase 3 corresponde a actividades preventivas y reconstructivas en adultos. Y la fase 4 se maneja más aspectos de tipo quirúrgico. Entonces, hay 3 programas. El primero es atención integral a niños. El segundo programa es atención integral a pacientes adultos. Y el tercero es atención de urgencias. Cuando se inicia, esto es una escuela, repito, es una escuela. Si algún paciente llega a mitad del trimestre, difícilmente los alumnos se van a poner a hacer una historia clínica tan completa como la que regularmente se hace con el objetivo de atenderle de manera integral al paciente. Pero si llega el paciente con dolor, se le recibe y se le da atención. Tenemos a final de cuentas, cuando inicia el trimestre, filas afuera de algunas clínicas y no se les puede dar atención a todos. Entonces se dan fichas y a final de cuentas, de acuerdo a la cantidad de alumnos y a la cantidad de necesidades para cubrir justamente sus actividades, se establece a final de cuentas una selección de cuántos pacientes y con qué características se van a tener que recibir. De tal forma que la atención, como le digo, atención integral a niños, atención integral a adultos, se desarrolla para que los alumnos desarrollen sus competencias, pero la atención de urgencias siempre a lo largo de todo el proceso está presente, porque llegan a final de cuentas, es una realidad la enorme necesidad de muchas personas que tienen para poder atender este tipo de situaciones, pero que lamentablemente no pueden llevar a cabo o no quieren un tratamiento de manera integral. Esa es una realidad. Hay muchas personas que solamente acuden cuando les duele, ¿sí? Por las razones que sean. Y hay muchos otros que se comprometen, se integran, y es sobre esos pacientes, sobre al final de cuentas, el gran objetivo que intentamos cumplir. Niños que se les desarrolla a final de cuentas, tanto en niños como en adultos, se les proporcionan instrumentos que permitan que ellos se den mantenimiento y se lleve a cabo la prevención, ¿sí? La prevención desde boca, como le comentaba, y de ahí a final de cuentas, previo a todo un análisis de las condiciones generales de salud del paciente. Son los 3 programas que manejamos. ¿Y cree que a lo largo del tiempo sí se ha podido cambiar un poco el punto de vista de la prevención de los 70s, cuando no había tanto el hábito de la prevención de la salud o la de primer nivel?
para poder tener una prevención y no llegar a las enfermedades? ¿Cree que haya cambiado a lo largo del tiempo esta concepción? Mire, hay varios, a final de cuentas, dentro de estos programas de atención, se han generado programas de vinculación con la comunidad. Estos programas, como uno de ellos, como le comentaba, es la atención al paciente diabético. El otro, atención justamente a preescolares, se establecen canales de comunicación. Los alumnos de las clínicas acuden a las escuelas alrededor y hay un servicio también de patología, los patólogos nos apoyan e incluso en la clínica San Lorenzo se desarrolló un programa del bebé. Las personas que acuden, muchas de ellas, claro que a final de cuentas, reciben esa atención, ese impacto y lo promueven ante sus familias. Pero el impacto a final de cuentas es comparado con el grueso de toda la población, es pequeño, realmente es pequeño. Sí, le podré decir que sí, categóricamente, sí se cambia, pero de un porcentaje muy pequeño. Aún con las campañas, aún con las actividades en los colegios, se desarrollan actividades de prevención en salas de espera. Hay muchos programas que se han vinculado, les digo, el de diabetes, el apoyo de patología, la clínica del bebé, y aún así, a pesar a final de cuentas de estos programas que de alguna manera de vinculación con la comunidad que se han desarrollado, es muy pequeño, el porcentaje es muy bajo. Estadísticamente yo lo vería casi nulo, pero sí se ha generado, o sea, las personas que acuden. Y entendamos algo, si nosotros quisiéramos hacer una labor en el sentido de difundir, nos tocó hace algunos años, junto con la doctora Isabel Luengas, el doctor Marquito, que en paz descanse, Gustavo Tenorio, fuimos a dar unas pláticas de apoyo para la región sur, a dentistas de la región sur que trabajan para clínicas del ISSSTE. Y ellos hablábamos justamente de todo el impacto y la forma, promovemos un programa de atención a pacientes diabéticos. ¿Cuál sería el entorno? Que es una responsabilidad de la universidad, ¿no? Diseñar programas y difundir esta información. Bueno, resulta que, en estas pláticas nos decían los doctores, oigan, entonces les vamos a mandar los pacientes diabéticos a sus clínicas. Digo, no tenemos la capacidad para recibir, imagínense, de la región sur, que empiecen a mandar del ISSSTE a los pacientes, no tenemos la capacidad. Es una escuela, no es un centro de atención. Claro, como efecto secundario generamos, promovemos, se crea salud, pero es una escuela. Las clínicas son espacios universitarios dirigidos a una labor docente. Si hay servicio, claro, es un servicio muy importante, e investigación. Pero es el impacto que tenemos, es bueno, lo considero bastante bueno, pero la cantidad de personas que requieren de servicio es baja, sigue siendo baja. Sí, fíjate, yo crecí desde niña con la medicina preventiva alrededor de mí. Mi mamá trabajó y mi familia en la Dirección de Medicina Preventiva del Seguro Social, y había un hábito de saber que tienes que lavarte las manos, que hay que ir a vacunarse, que hay que hacer revisión cada determinado tiempo de la boca, del cuerpo y demás. Sin embargo, las enfermedades surgen porque además el cuerpo se va gastando. Claro. Estamos inmersos en un montón de condiciones que nos van deteriorando. Y si no se tiene siquiera esa información, no quiero imaginar cómo llegamos con tanta enfermedad. De ahí esto de la diabetes tan severa que tenemos en nuestro país, que imagino que también es un gran aprendizaje para los alumnos cuando se forman en este campo. No sé si llegan a la carrera sabiendo que van a ver esta problemática sistémica o lo van descubriendo, porque según tengo entendido, a partir de que empiezan en el cuarto trimestre, los alumnos ya van a clínica. ¿Es así? Así es. A partir del cuarto trimestre. Muchos de los alumnos, créanme que sí, buscan este perfil de la estomatología. Ya hay difusión, conocen de algunas otras personas, y muchos alumnos buscan ese perfil, ¿sí? El ver a
odontología diferente. Sí, sí, constantemente nos toca escuchar, yo vengo a la UAM por esto, yo busco la UAM por esto. Entonces, sí se genera. Y me toca usted un punto extraordinariamente importante. La universidad tiene que ir cambiando, tiene que ir adaptándose al entorno y prever qué es lo que viene. Antes, en los 70s, nuestra pirámide poblacional era una cantidad de jóvenes menores de 12 amplísima y personas de 90 años. ¿Quién conoce? O sea, mi abuelo, al final de cuentas, era un abuelo de 50 años, de 55 años, y era mi abuelo. Resulta que en este momento la pirámide poblacional se está invirtiendo y los alumnos tienen que aprender cómo enfrentar su gran cantidad de pacientes. Van a ser pacientes mayores de 60. Van a ser pacientes que tienen un compromiso sistémico, que son hipertensos, que son diabéticos, que de alguna manera están tomando medicamentos. Y ellos, en el momento en que van a infiltrar, que van a recetar un antibiótico, un analgésico, tienen que ver cómo tienen, a final de cuentas, que atender todo ese entorno. Entonces, la universidad tiene que también estar generando justamente esas adecuaciones para poder atender a una población que está cambiando de manera radical. Y se calcula que para el 2050, y digo se calcula porque a final de cuentas esto no es, no estamos hablando de que puede ser, no, va a ser. El INEGI, a final de cuentas, la cantidad de personas que ahorita tienen 35 años, en 25 años tendrán 60, tan sencillo como eso. Entonces, los índices de natalidad y los índices de mortalidad están generando que esta pirámide poblacional se invierta, de tal manera que se calcula que para 2050 existan por cada 100 niños, por cada 100 menores de 12 años, existan 166 adultos mayores de 60. A eso es a lo que se van a enfrentar. Cuando la pirámide, le digo, en 1970 era enorme. Entonces, pues nos toca también ir adecuando estos planes de estudios y nos toca empezar justamente a ver todas estas afecciones que vienen o que se están generando, que a lo mejor no se veían en los 70s, porque no había tanta gente mayor de 60. Entonces hay que enfrentar y hay que prepararnos para recibir, para formar a nuestros alumnos y que puedan en ese momento enfrentar, o al menos ese concepto que saben que tienen que adecuarse para enfrentar esa situación. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo está estructurada la clínica? ¿Llegan los alumnos y ahí toman al paciente ya? No. Los alumnos, desde que llegan, a final de cuentas, los alumnos de cuarto son integrados en equipos de trabajo. Le decía que son equipos multinivel. Cuando los alumnos hay equipos que ya atienden el alumno, por decir, de 7, llega al siguiente trimestre y va a ser el alumno de 8, y va a ser el alumno líder. Ese alumno líder, a final de cuentas, va a conformar también, se les integra un nuevo integrante en su equipo. Entonces, estos equipos de 3 o de 4 alumnos van a trabajar y a final de cuentas van a trabajar en equipo, van a trabajar en grupo. Algunos alumnos estarán destinados a desarrollar la prevención, algunos otros a hacer actividades restaurativas en dientes infantiles, y los de más alto nivel estarán hablando de tratamientos de ortodoncia preventiva e interceptiva para poder desarrollar justamente actividades. Se integran como cada uno viene un paciente y desarrollan un plan de trabajo. En ese plan de trabajo siempre van asesorados por, ellos tienen que recolectar toda esa información, pero desde su historia clínica son apoyados por profesores de la misma clínica y por sus profesores de aula, que acuden y trabajan también. El profesor trabaja junto con ellos y establecen la historia clínica, establecen un diagnóstico y establecen un plan de trabajo. Ese plan de trabajo, a final de cuentas, desarrolla una serie de actividades. Estas actividades serán desarrolladas de acuerdo al nivel de cada uno de sus alumnos. La clínica trabaja de la siguiente forma. Hay un operador, es el que desarrolla la actividad clínica. Hay un asistente, que es aquel persona que le está pasando todo el instrumento y que está pegado a él, trabajando justamente con el paciente, que también tiene que tener todo su equipo de protección. Bueno, ahorita ya todos lo tienen, su equipo de protección personal a partir de esta situación que vivimos. Y hay un tercer elemento, que es un circulante.
¿sí? Es el que de alguna manera desarrolla, hace los registros en la clínica, saca el material, se los acerca, se desplaza a la farmacia, trae los insumos necesarios. Entonces son tres los que trabajan justamente alrededor del paciente, siempre asesorados con algún profesor que en todo momento les está a final de cuentas observando las actividades que ellos desarrollan. Siempre el alumno antes de desarrollar una actividad solicita una autorización, posteriormente desarrolla registro de seguimiento y finalmente un registro de consolidación de la actividad terminada. Y esta actividad, a final de cuentas, le digo, lleva una secuencia y una revisión en todo momento. Entonces, es así la forma en la cual ellos están trabajando. Igual, los que ven adultos, desarrollar a final de cuentas las diferentes actividades tienen la misma secuencia, ya sea para desarrollar actividades por muy sencillas o por muy complejas, siempre se va a desarrollar de la misma forma. Ahora, hablar de actividades sencillas, yo en un momento dado podría decir, por la experiencia que tengo, pues puede ser a lo mejor una prevención, pero imagínense el alumno de cuarto enfrentarse, él no lo ve sencillo. Entonces, con el apoyo de su profesor y de sus compañeros, empezará justamente a desarrollar esas habilidades, ¿sí? O sea, no puedo llamarles sencillas, simplemente son actividades correspondientes a su módulo. Mientras que al final de cuentas los alumnos que desarrollan actividades quirúrgicas que podrían considerarse las más complejas o delicadas, igual tendrán actividades a desarrollar y los alumnos justamente de fases iniciales están apoyando también, desde que llegan están viendo un panorama diferente, no solamente ven sus actividades, ven también las actividades que tienen mayores niveles de preparación o de avance para desarrollarlas. Es así la forma en la cual trabajan los alumnos en clínica. Qué bonito, me recordó mucho la manera en que se trabaja en el sistema educativo Montessori para los niños, ¿no? Que están en ambientes y entra el niño en primer nivel, pero le ayuda a empezar a leer, no solo su guía, sino el que ya va más avanzado, y empiezan a copiar, a ser aspiracional, y el otro se siente comprometido con el pequeño, le va auxiliando, se van acompañando en este proceso, y siempre con una guía profesional, ya que sería en este caso el maestro, ¿no? Tanto el de aula como el de laboratorio. Eso no lo sabía, pero está muy bonito, porque entonces se vuelve un trabajo colaborativo de verdad. Así es. Así es. Y ellos se vuelven líderes, o sea, claro. Ellos de inicio a final de cuentas, ellos tienen a final de cuentas empiezan ellos recibiendo ese apoyo, pero ellos no llegan justamente a la clínica en blanco, tienen la enorme obligación de generar protocolos de atención, es decir, el alumno que nunca ha desarrollado una actividad llega con elementos, con bases. Él ya revisó, ya hizo a final de cuentas una revisión bibliográfica, incluso ya desarrolló algunas actividades aquí en la unidad, en mesas de trabajo, y posteriormente en modelos simulados, en dientes simulados, él ya desarrolló algunas actividades. Posteriormente, aterriza esas actividades con base a final de cuentas, pues en los objetivos modulares que corresponden justamente al nivel que él está teniendo. Pero posteriormente, cuando él avanza, apoya al de abajo. Y cuando él llega al final de esa segunda fase, porque la fase 1 y 2 trabajan en conjunto, cuando llega al final justamente de esa segunda fase, él ya es líder y tiene que aprender a tomar decisiones, siempre entendiendo que debe de seguir los protocolos, apoyándose en su profesor, en sus asesores. De hecho, todas las clínicas tienen un técnico académico que está encargado básicamente de absorber a esos alumnos de cuarto y de quinto, que son las etapas iniciales, y están completamente dirigidos a actividades de prevención. Sellador, no solamente la prevención corresponde adentro de la clínica, salen a final de cuentas de la clínica, les decía, van a algunas escuelas o afuera, dan actividades de orientación a los padres, hacen una serie de presentaciones, videos, pláticas, están de alguna manera difundiendo actividades de prevención a la gente que esté en la sala de espera y en los diferentes espacios que se puedan generar. ¿Sí? Esa actividad, y tienen un profesor destinado exclusivamente, el técnico académico está prácticamente, su actividad principal es todo esto, y
no para ahí, ¿eh? El técnico académico además está al pendiente a lo largo de todo. Ese alumno de cuarto y de quinto, cuando llega a 12, como dirían en la secundaria, ya se siente el muy, muy. Entonces, el técnico académico le está recordando muchas ocasiones que todos los aspectos de prevención, toda la guía, y recordándole que tiene que brindar el apoyo también a los que vienen abajo. Entonces es un recordatorio constante, o sea, los hace líderes, pero no se sueltan, siempre están bajo una supervisión. Claro, pero tampoco están, ay maestro, dime lo que tengo que hacer, si No, no construyen, puede eso es ser. algo muy lindo, ¿no? Que tienen iniciativa, pero esta cosa de entro y me va a ayudar el de arriba se vuelve aspiracional. Y cuando llego, sé que tengo el compromiso de ayudar a otros y de, como dices, de tomar decisiones. Así es, tienen que aprender a tomar decisiones bien analizadas, bajo el estudio y los protocolos. Los protocolos son fundamentales. Ellos tienen que Claro. desarrollar, tienen que llegar, si van a desarrollar una actividad, tienen que llegar, especialmente las primeras veces que lo van a desarrollar con protocolos. Y esos protocolos les ayudan, profesores, compañeros, especialmente su profesor de aula. Su Ujú. profesor de aula les está orientando, entonces ellos llegan con una guía de qué es lo que van a hacer. Intercambian opiniones con el profesor guía en ese día y a Ujú. partir de eso él genera su autorización para que desarrolle la actividad o vete a preparar nuevamente. Lamentablemente, algunas ocasiones se les tiene que decir, prepara bien todo este proceso y regresas. Y esa final de cuentas es una forma en la cual ellos se van formando y van desarrollando competencias. ¿Qué infraestructura tienen? La infraestructura, mire, esto es algo bien interesante. La universidad, las clínicas, a pesar de los 45 años que tienen, inicialmente se había considerado que iban a ser clínicas temporales y que se iban a estar moviendo de un espacio hacia otro. Las clínicas cuentan con una área, eso genera una estructura, aunque son techos altos de lámina, están aislados. Se verían que son clínicas aparentemente muy sencillas en el exterior, pero tenemos una infraestructura enorme. Hay 19 sillones en un área clínica. Esa área clínica también está dividida por algunos espacios, aparte, donde se tienen uno o dos sillones donde se pueden desarrollar actividades en espacios aislados. Tenemos, al final de cuentas, áreas administrativas, donde el área del almacén, donde se guarda el material, el área de la dirección o de la recepción justamente de la secretaria, área de radiología, de imagenología, donde se llevan a cabo diferentes tipos de radiografías. Pero esta infraestructura ha ido evolucionando, ha ido avanzando. Todas las clínicas tienen un equipo que se llama un ortopantomógrafo. ¿Qué es eso? Es un equipo, en la actualidad son digitales, que toman imágenes de toda la boca. Recordemos lo que estábamos comentando. La estomatología va mucho más allá de ser solamente el análisis de la clásica radiografía de una pequeña zona. Entonces, ese equipo, que es un equipo muy costoso, lo tienen todas y cada una de las 4 clínicas. Bueno, lo tenían, la clínica de Tláhuac tenía un equipo, pero ahorita se está renovando por un equipo digital. El otro equipo ya prácticamente inservible, pero San Lorenzo, Nesa y Tepepan tienen su ortopantomógrafo y en este momento se está, gracias al apoyo de CBS y de la misma universidad, nos ha permitido cambiar justamente ese equipo. Entonces, ¿qué sucede? La infraestructura, a final de cuentas, permite justamente esos 19 sillones y todos los diferentes espacios brindar este tipo de atención. Pero algo ha sucedido en estos últimos 2 años. ¿Qué sucedió estos 2 años? Nos enfrentamos a una nueva forma de trabajo. La universidad como tal, imagínese, sabemos que ahorita la pandemia crea la forma de transmitirse del SARS-CoV-2 que da origen al COVID-19, resulta que la forma de transmisión es aérea. Todos ahorita, cuando iniciamos, que si los tapetes sanitizantes se desconocía, en este momento sabemos que es aérea. Imagínense un espacio donde hay 19 sillones, uno pegado al otro, y en el cual a final de cuentas, uno a un lado de otro, se generan aerosoles. Aerosoles, estamos trabajando en boca, que se disemina a final de cuentas todo este proceso. Entonces, ¿qué sucedió? La universidad
se enfocó y brindó un impresionante apoyo para que nosotros podamos regresar a desarrollar nuestras actividades. Desde la dirección de CBS, que tuvo a final de cuentas un apoyo total, absoluto, justamente a la licenciatura de estomatología, resulta que se instalaron lockers. Primero se desarrolló un protocolo de bioseguridad en la cual estuvimos trabajando con otras 10 universidades para hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo. Se compraron lockers, se diseñaron nuevos accesos de ingreso, se desarrollaron nuevos cuartos para lavado y esterilizado, se instalaron tinas ultrasónicas, se cambiaron todas las ventanas de las clínicas para poder crear mejor ventilación. Se instaló un sistema de inyección de aire filtrado y extracción de aire, y se han instalado medidores de CO2. Esto ha permitido, ¿qué es lo que nos ha generado? Hacer pruebas, todo esto con el apoyo de espacios físicos. Primero se hicieron pruebas de circulación de aire, y esto ha permitido que el aforo de nuestros alumnos se lleve con mucha seguridad. Es decir, ahorita los alumnos, el ambiente que se tiene dentro de las clínicas se mide en todo momento con estos medidores de CO2. Y los niveles de ventilación, el nivel, a pesar de todas las actividades que se desarrollan, inicialmente empezaron 18 alumnos, luego a final de cuentas entraron 40, ahorita tenemos prácticamente 45 alumnos que están trabajando. Lo que hay que destacar es que todos los alumnos inscritos a la carrera de estomatología van todos los días que les corresponde a desarrollar actividades a las clínicas. Todos ya están trabajando. Y lo más importante, bajo condiciones de bioseguridad comprobadas, porque el ambiente lo estamos midiendo en todo momento. La instalación de toda esta infraestructura que invirtió la UAM permite a final de cuentas que los alumnos desarrollen sus actividades con la mayor seguridad. Además de que se cambiaron también protocolos, la vestimenta de nosotros, la forma en la cual están trabajando, utilizar un sistema de aislado cada vez más estricto, en fin. Estamos a final de cuentas no solamente diseñando, sino comprobando que estos procesos verdaderamente brinden seguridad, estemos dentro de unos márgenes de seguridad y no exponer a los alumnos. Ante la presencia de Omicron, el periodo pasado y a principios de año, se decidió suspender las actividades dentro de las clínicas por la cantidad de personas que se estuvieron contagiadas. Va a parecer muy exagerado, pero no hubo un solo contagio comprobado, uno solo comprobado que se haya generado dentro de las clínicas, ninguno, no hay nadie que nos pueda decir, por esta razón se generó, no es cierto, no hay. ¿Por qué? Porque en el momento que se empezaron a dar cuenta, se trabajó a final de cuentas y se decidió en un momento dado suspender este proceso. Y la cantidad de alumnos contagiados por familiares fue enorme, fue impresionante la cantidad de personas que llevamos ese registro de personas contaminadas, pero ninguno se generó gracias a las medidas y a los sistemas que se tuvieron justamente dentro de las clínicas. Así que la infraestructura en las clínicas en este momento le podría decir que tenemos todos los elementos para desarrollar una odontología de calidad, de muy buen nivel y con mucha seguridad, tanto para el alumno como para los pacientes. Ay, qué bonito, no se esperaba más ni menos de la UAM Xochimilco. Como se trabaja en conjunto y es colaborativo, no se espera que alguien vaya a limpiar. Entre todos cuidan las condiciones de seguridad y de la misma infraestructura y de la seguridad de los pacientes, de los mismos alumnos. Y bueno, para terminar, ¿hacen algún seguimiento de egresados? ¿En dónde andan? ¿Cómo es su vida profesional? Mire, hay sí, de alguna manera hay un seguimiento, hay un foro anual que es el foro de egresados. En este foro de egresados regresan justamente muchos alumnos que va dirigido justamente para que regresen y para que lo desarrollen exalumnos justamente de la misma universidad. Sí hay, a final de cuentas, a partir de la última acreditación también nos dimos a la tarea de buscar dónde, cuándo, quiénes a final de cuentas están ubicados en diferentes espacios. Entonces, sí lo hay. Podríamos tenerlo mucho. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es poner mucho más atención
a todos esos alumnos y hacer a final de cuentas, mostrar cómo la misma universidad ha generado estos recursos humanos de mucho valor y generando a final de cuentas un gran impacto para nuestro país en general. O sea, el odontólogo generado, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un perfil diferente. Y bueno, hay que darse justamente la tarea de dar un poquito más. Tenemos un congreso y ese único congreso que es el más importante, bueno, ese congreso va dirigido a estos, es el congreso de egresados, foro de egresados de las clínicas estomatológicas. Los alumnos acuden constantemente a otros foros, pero el de mayor importancia que se genera justamente aquí en la universidad es el de el congreso de egresados. Sí, que tiene una enorme tradición, doctor. Qué rica charla. Muchas gracias por darnos este panorama tan amplio, por saber que tenemos años de estar en comunidad con las clínicas y de tantos y tantos alumnos que se han formado y que ahí andan en el mundo poniendo en alto el logotipo de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Pues sin más, yo me despido. Nuevamente le doy las gracias por darme esta oportunidad de charlar y que nos escuchen. Y bueno, antes de despedirme, no sé si quiere terminar con algún punto que se me haya ido. Solo agradecerles, en verdad agradecerles mucho la posibilidad de hablar de estos espacios clínicos. Agradecerles a ustedes y agradecerles también justamente la universidad, la apertura que ha tenido. En este caso, yo soy egresado de otro espacio y créame que al final de cuentas mi perspectiva desde que llegué aquí a la universidad ha cambiado. Es otra y bueno, sí, definitivamente agradecer justamente a toda la comunidad en general, decirles que las clínicas se hacen trabajos de alta calidad y que a final de cuentas estamos ahí justamente para apoyarlos cuando a final de cuentas ustedes así lo consideren. Recuerden, es una escuela, no es un centro de atención, no es un espacio lamentablemente, bueno, o afortunadamente, se llegan y se consolidan muchos procedimientos. Pero las clínicas ahí están. El día que ustedes gusten, visítenlas. La verdad es un espacio extraordinario para conocer y el servicio y el apoyo que tenemos la gran fortuna de poder dar a la gente que lo necesita. La verdad nos llena de mucha, mucha satisfacción que se nos apoye o que la universidad nos haya dado esta oportunidad de poder brindar ese apoyo a través de la gente que cursa justamente esta carrera. Gracias por la difusión, gracias por la invitación.